estudiando el libro del profeta Malaquías. Recuerde que el enfoque, el libro de Malaquías tiene muchas profecías específicas. Algunas son de condenación a ciertas naciones, otras son de reprensión a los sacerdotes, por ejemplo, otra reprensión a Israel por ser infiel, habla del día del juicio, habla del asunto de nuestra entrega y los diezmos específicamente, eso lo vamos a enmarcar. Resalta la diferencia entre el justo y el malo. Y por último, hay una profecía, una confirmación acerca del día de Jehová que vendrá, grande y terrible. Así que tiene diferentes temas que todos tienen que ver con el amor de Dios, el llamado de Dios hacia un pueblo, Israel, amén, que Él escogió entre todos los pueblos. A ese pueblo hubo algunos que le hicieron mal, le atajaron. Edom, por ejemplo, es uno de ellos, Amón es otro. En diferentes profetas anteriores también se mencionan juicios sobre diferentes naciones, ¿okay? Por ejemplo, si pudiéramos ir, déjenme ir aquí un momentito, mire en Sofonías capítulo 2, juicio contra las naciones vecinas, y allí habla de Gaza será desamparada, capítulo 2 verso 4, Asdod y Ascalón, Ecrón, todas esas son ciudades que están ahora mismo parte en Israel, parte de lo que llamamos Gaza, ¿verdad? Canaán, la tierra de los filisteos, habla de Moab, habla de Amón, habla de Sodoma, de Gomorra, Asiria, ¿amén? Etiopía, de Nínive, que es bien al norte, la capital de Asiria en aquellos tiempos. O sea, el Señor pues hace una diferencia entre aquellos que aman el mal y aquellos a quien Él amó, amén. A pesar de que Israel ha sido infiel, el Señor sigue fiel, amén. Y eso es lo que hemos marcado en el libro del profeta Oseas, ¿se acuerdan? Lo estudiamos aquí recientemente. Mandó a Oseas, búscate una mujer ramera, infiel. Y ya él sabía. La comparativa era Jehová con Israel, que fue infiel también, amén. Dentro de ese marco, pues hay temas específicos en Malaquías, pero el tema específico que nos vamos a enfocar hoy es el cierre del plan de Dios que fue profetizado a través de todo el Antiguo Testamento. O sea, la ley de Dios que señalaba el pecado. ¿Cuál es el fin de la ley? Dice, el fin de la ley es Cristo. Me explicaría Pablo en el Nuevo Testamento, amén. Porque el fin no es el fin, no es con que termina, no es el fin de terminar. El fin es el motivo. Recuerden que la palabra fin tiene muchas implicaciones. El fin, la razón de la ley. ¿Para qué dio la ley? El Señor. Para que entendiéramos que era imposible agradar a Dios, que nuestro pecado nos iba a alcanzar, que nuestro pecado nos iba a condenar, que la paga del pecado es muerte, pero que el justo por su fe viviría. Amén. La salvación viene por la fe. Ese es el mensaje bien resumido del Antiguo Testamento. Y ese plan tiene un feliz final. Amén. Pero todo da vueltas alrededor del que tiene fe. En este caso, cuando el Señor Jesús se revela, el plan de Dios tiene que ver con la redención comprada por Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver ya empezando la semana que viene. Pero a los ojos del que estaba escuchando en los tiempos de Malaquías, el mensaje central es que el Señor tiene un pueblo, el Señor tiene un plan, el Señor tiene un final, y el Señor va a ejecutar su final tal y como está. Nadie lo puede descarrilar. Más adelante veríamos en Juan que al Señor traer a su Hijo se le presentó primero a su pueblo Israel. Cuando su pueblo Israel desprecia al Hijo, tal y como estaba más adelante el mismo Señor Jesús relataría la parábola acerca de el rey que hizo un banquete para la boda de su hijo y nadie quiso venir. Y él dijo, la boda se preparó, los invitados no fueran dignos.
pero voy a ir, manda a buscar por ahí en las calles a todos los que encuentren, invítalos porque ellos van a gozar de mi cena. Y muchos entendieron correctamente entre la audiencia que estaba ofendiéndoles, decían ellos, a los judíos, porque estaba tratando de dar a entender de que Dios le iba a dar prioridad a unos que no eran judíos por encima de ellos. Exactamente. Porque no es por ser judío, no es porque Dios haya escogido este pueblo para llevar a través de ellos la gloria de Dios, sino tiene que ver con el corazón, amén, tiene que ver con a quién le hemos creído. Y una de las situaciones que estaba sucediendo aquí, capítulo 12 en Malaquías, era que el pueblo había sido restaurado, pero ya estaban otra vez haciendo los sacrificios por hacerlo, para salir del paso. O sea, no estaban adorando ídolos, pero que se vieran. Pero hay una dejadez, una apatía, más de lo mismo, más de lo mismo. Pero es que una vez hace muchos años ya, en Puerto Rico trajeron este concepto de los alimentos genéricos. Venían con una lata con una etiqueta blanca y las letras eran negras. Sí. Eso hace 30 y pico de años. Sí. Era como económico, decían genérico, pero lo hacían demasiado genérico porque se veían hasta como medio. Llevaba una pila, ¿verdad? O sea, como que no era muy atractivo. Entonces había un anuncio de habichuelas, yo no sé si eran habichuelas caseras o pollas, que abrían como una lata de esas habichuelas genéricas y como que la tiraban en la olla y salía como un agua con 2 o 3 habichuelas y decía lo mismo y tiraban otra vez la misma vista, los de habichuelas, lo mismo, lo ponían 5 o 6 veces y se cansaba ya, como para que entendieran que había que salir de lo mismo. Pues prácticamente así mismo era que estaba el pueblo respecto a la adoración. Todo eso lo vamos a ver aquí. El asunto es que Dios tiene un plan, el cual Él está ejecutando. Todas las cosas que nosotros vemos que están ocurriendo aquí en el mundo son parte de ese plan de Dios, son señales, son asuntos que pertenecen, ¿verdad?, al plan maestro de Dios. ¿Para qué? Dice, para encerrar todas las cosas en Cristo Jesús al fin del cumplimiento de los tiempos. ¿Saben? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, como dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En el principio creó Dios los cielos desde allá hasta el final. He aquí yo vengo en breve. Amén. Todo encierra a Cristo Jesús. Amén. Por eso es que hay tantas personas en tantos errores, tratando de hacer tantas cosas y predicar aquí, predicar allá y exhortar allá sin Cristo Jesús. No. Todo da vueltas alrededor de Cristo Jesús. Bendito sea. Así que vamos a estar a través del libro de Malaquías, pero nos vamos a enfocar en 3 porciones bíblicas. Amén. Lo vamos a asignarlas ya en breve. Así que el mismo Dios que había traído juicio a su pueblo, porque los había permitido que ellos fueran esclavos en Babilonia, y después de Persia y después de Media, amén, todos ellos, toda esa esclavitud, ese mismo Dios que permitió ellos fueran esclavos, es el mismo Dios que cambió el corazón de los gobernantes al pasar el tiempo para que los dejaran ir, amén, a volver a su tierra. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Una vez regresaron a Israel, como lo vimos, ¿ok? Esdras, Nehemías, sus líderes los condujeron a reconstruir el templo primero y después a reconstruir los muros, ¿ok? Y volver a comprometerse con la ley que Dios le había dado y que ellos habían abandonado. Y vimos cuando Esdras y los escribas le leyeron la ley al pueblo, como el pueblo se gozaba. Lo estuvimos viendo también. Amén. Aún cuando el pueblo se comprometió, cuando escucharon a Esdras y los escribas leyendo en voz alta la voz de Dios, ellos se comprometieron en su corazón a obedecer la ley. Pero ¿por qué esa promesa terminaría fallando? Pues porque por uno mismo siempre uno falla al final, si no es uno que salva el corazón pecador. Exactamente. Nosotros podemos ponernos en nuestro corazón, mira, ahora en adelante, ahora sí que voy. Yo voy a obedecer tus preceptos, Jehová.
Lo mismo hicieron cuando Josué le dijo, ustedes no van a poder servir a Jehová, porque Jehová es un Dios celoso y ustedes son todos irresponsables. En otras palabras, ustedes dicen y no hacen. Jamás ocurra eso, que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero no hubo más contestación de Josué. ¿Qué pasó después? Cuando entró el pueblo en la tierra, ¿qué vemos el asunto de los jueces, el libro de los jueces después? Un relajo, porque se olvidaron del Señor. Porque es que físicamente nosotros tendemos a la maldad. Si el Señor no está con nosotros, no estamos en las manos del Señor, vamos a ir a lo mismo. ¿Por qué terminaría fracasando? Porque Dios quería demostrar que solamente en Cristo, dependiendo de Cristo, el pecador puede ser salvo. Nosotros estamos en Cristo, salvos por la fe en Cristo, porque Él se sacrificó por nosotros. Seguimos siendo pecadores, pero seguimos siendo redimidos por el Señor. Ellos tenían que redimir su pecado mediante el sacrificio continuo, amén, para que se dieran cuenta de la imposibilidad de agradar a Dios aún mediante los sacrificios, aún mediante la obediencia. Necesitaban a un Salvador, necesitaban a Cristo. Ahí está casi. En ello ocurría el nuevo nacimiento como ocurre hoy día. Sí, ocurría el nuevo nacimiento, claro que sí. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no estaba en su vida, porque el Espíritu Santo fue dado después que la iglesia fue establecida propiamente en Pentecostés. El Espíritu Santo es dado al creyente, pero el Espíritu Santo sí influenciaba al creyente en la antigüedad, amén, en el viejo pacto. Pero tanto en el viejo como en el nuevo, amén, el hombre, todo el mundo se salvaba por la fe. Por la fe. Amén. Eso es lo que el Señor quería que ellos entendieran. Pero a la humanidad le encantan las listas de cotejo. Decir, check, todo esto yo lo he cumplido. ¿Se acuerda el joven rico? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Este no sabe que ya yo soy salvo. ¿Cuántas cosas yo le he cumplido? Es lo que quería decir. Y entonces le dice, haz esto. Sigue diciendo que todas esas yo las tengo. Era como se creía que eran libros de postalitas, de postal. Esa la tengo. Amén. El Señor exactamente le dice el problema del corazón cuando uno no tiene a Cristo Jesús. Amén. Y Él no quiso salir de lo material porque era lo que le gobernaba. Así que cuando no tenemos a Cristo Jesús, amén, vamos a fracasar ante el pecado, porque el único que pudo vencer al pecado y la muerte fue el Señor Jesús. Así que el pueblo era consciente del pecado que le había llevado al cautiverio. Ellos no iban a poder cumplir con la ley con la cual se habían comprometido, por lo que le acabo de mencionar. Seguían viviendo los corazones viejos, en su corazón viejo, necesitaban el nuevo corazón que prometía el nuevo pacto. Contestando la pregunta de la hermana Casimira, las personas podían ser renovadas, amén, de adentro hacia afuera en el Antiguo Testamento. Claro que sí, amén. Conocían a Cristo, no de la forma que lo conocemos nosotros ahora, porque Cristo mismo es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, una revelación de Dios, manifestación de Dios en carne, amén. Esa maravilla de que Dios se humilló por medio de su Hijo, de su Hijo, que dice que es Dios completo como Él, y Dios y hombre a la misma vez, para que pudiera morir por nuestros pecados, amén, para que fuera el sacrificio perfecto de una sola vez por todas, amén. El sacrificio de Cristo viene a ser entonces efectivo hacia atrás, porque el sacrificio de Cristo cumple toda la justicia de Dios. Todos esos pecados de los antiguos estaban como que en stand-by, vamos a decirlo así, porque iban a ser pagados por Cristo Jesús. Todos aquellos que hubieran muerto en la fe en Jehová Dios, el justo por la fe vivirá. Los pecados de Abraham, ¿quién pagó los pecados de Abraham? Cristo Jesús pagó los pecados de Abraham. Los pecados de Adán, ¿quién redimió a Adán? Él no se redimió él mismo, lo redimió Jehová, Cristo hecho hombre, dice, murió por nosotros, por el pecado. Y los pecados de aquí, hasta que Cristo venga hasta la eternidad de los santos, ¿quién los pagó?
Cristo Jesús. ¿Ven? Así que el sacrificio de Cristo es sin tiempo, no está asociado al tiempo. ¿Ven? Es efectivo para toda la humanidad. Amén. En todos los tiempos. Así que con el tiempo, el pueblo sí se mantuvo alejado de la idolatría que le caracterizaba antes, especialmente antes de ir al cautiverio, pero los corazones se enfriaron y se alejaron de Dios de una manera diferente. O sea, no se alejaron por los ídolos, pero se alejaron por muchas otras cosas que eran ídolos, pero no eran los ídolos de muñecos que vemos. Muchas veces por el dinero, por el afán, por las casas, por los negocios, no simplemente diciendo serviremos a Jehová de balde, como que dice, no hay ninguna bendición, ningún beneficio en servir a Jehová, era lo que estaba en su corazón. Marita Eso Rosa. puede ser como ahora, como dice la parábola de la semilla del terreno, que los espinos ahogaron la semilla. Eso dice que eso son las preocupaciones y el afán por El afán de este mundo y todas esas cosas, exactamente. Ellos se fueron apagando. Entonces, adoraban, o sea, había unos ritos, había una ceremonia, pero todo eso era por encima, era todo superficial. ¿Ok? Alcanzaban una medida de obediencia externa, se veía por encima como si fueran fieles y piadosos, pero los corazones estaban lejos de Dios. Esa situación, hermano, recuerden Malaquías, ya el último libro del Antiguo Testamento. Después hubo un periodo de casi 400 años, hasta que entonces aparece Juan el Bautista. Amén. Estaban ya establecidos para el tiempo de Juan los fariseos, los saduceos. ¿Desde dónde salieron todos esos eos? Usted dice, bueno, si le da reversa, salen de aquí. ¿Acaso los fariseos no era este mismo ejemplo? El Señor le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro están podridos, por fuera están blanquitos. ¿Por qué? Porque dan la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la fe. O sea, los judíos, dice, le daban una hoja de cilantro, de culantro, y cortaban la 10ª parte y la diezmaban también. Eran súper extremadamente fieles. ¿Ven? Pero entonces tenían un montón de otras cosas que deshonraban al Señor, que las hacían como quieran. Ponían cargas sobre los demás, pero ellos mismos no las querían llevar. Y eran simplemente apariencia. ¿Okay? Por eso decía el Señor, en la cátedra de Moisés, o sea, donde se sientan a enseñar a Moisés, a la ley, se sientan los escribas y los fariseos, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Ven? Y ahí que está el asunto. O sea, era todo una hipocresía. Parecería, ¿verdad?, que ese refrán dicen y no hacen es moderno, y es imagínense, desde antes estaba esa caraña de gente aparentosa, y eso es lo que está especificando aquí el Señor. Ese es el trasfondo que ya en el tiempo de Malaquías ya estábamos viendo, hermano. ¿Ok? Porque es más fácil concentrar para el hombre la atención en las cosas externas, en la conducta externa, que en el pecado del corazón. En lo que se ve. Es más fácil yo. Ajá. Lo que se ve. Ay, está mirando. Aquí, estoy cumpliendo, ya estoy cumpliendo, ya es suficiente, ya me voy. Es más fácil eso. Sí, porque la gente no ve tu corazón, la gente ve lo externo. Pero es que eso al Señor no le agrada, eso es una cosa. Exacto, por eso era que decía el Señor, mira, allá andan los fariseos, ayunan los lunes y los jueves. Y allá todo el pelo así, embetunado, todo el pelo brilloso porque no se lo habían lavado. Así todo sucio, lleno de tierra, ya tierra en la cabeza. Para que todo el mundo supiera que estaba ayunando. El Señor le decía, ya tienen su recompensa. La recompensa era que la gente lo viera. Pero de parte del Señor, nada. Va viendo, esa es la actitud peligrosa que se ha desarrollado y ha traspasado hasta el día de hoy. Dicho sea de paso. ¿Okay? Así que, a través del regreso del pueblo, el Señor hizo hincapié y permitió
que se reconstruyera el templo. ¿Te lo recuerdas, verdad? Se reconstruyeron los muros después, pero esencialmente el templo. ¿Ok? Ese templo se reconstruyó y estuvo activo ya desde el año 515 antes de Cristo. Usted sabe. Antes del tiempo de Malaquías. ¿Ok? Empezaron otra vez con el sistema de los sacrificios y los festivales. ¿Qué festivales son estas? Las fiestas. A observar la Pascua, observar los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés. Amén. ¿Cómo se llama esto? Los tabernáculos, el Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, el día de la expansión, todas esas cosas. Amén. Y parecía como que ya todo estaba funcionando nuevamente, el sistema de oración a Jehová. ¿Ok? Parecía que habían aprendido ya la lección, o sea, el escarmiento que Dios les dio cuando los esclavizó. ¿Ok? Pero vuelven y surgen las dificultades. ¿Ok? ¿Qué dificultades son esas? Las que surgen cuando las cosas van bien en la vida espiritual de una persona. ¿Qué dificultades podríamos tener? Cuando uno considera que estamos bien espiritualmente, ¿qué dificultades son las que tienden a surgir? Hay una advertencia en la palabra del Señor. El que esté firme, mire que no caiga. Y hay una implicación detrás de lo que el Señor quiere decir. Que uno no se puede confiar. El que cree que está firme, porque él o ella se mantiene firme, tengan cuidado, porque ya mismo se cae. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Ah? Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Ay, el Señor nos sacó de la esclavitud. Ay, el Señor nos trajo aquí. Ay, el Señor nos permitió levantar los muros, levantar el templo. Ay, ya está todo en su sitio. Ya tenemos todo el sistema. Faltaban ellos. Ya está todo. Todo está corriendo. Faltaban ellos. Ese es el problema. Las personas muchas veces confunden lo ritual con lo espiritual y no es lo mismo. ¿Ok? En pocas décadas, después que se había establecido el templo, el profeta Malaquías, su mensaje que vamos a ver hoy, tuvo que comunicar al pueblo lo siguiente: la adoración se había echado a perder, porque la adoración no es lo externo, es lo que con un corazón sincero uno bendice al Señor. Amén. Así que se concentró en varias cosas. Una de ellas, el fracaso de los sacerdotes. ¿Ok? A la hora de temer a Dios y servir al pueblo durante las épocas difíciles. En uno le dice: ¿en qué me han menospreciado? ¿En qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Y en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Los animales que se estaban supuestos a hacer sin mancha y sin arruga, le estaban ofreciendo el primero que encontraban. Ay, eso es para ofrecérselo al Señor, ofrecerle los primeros que aparezcan. ¿Okay? No solamente era el acto, sino el corazón que los movía a hacer ello. Ese es el problema. Amén. Así que a todos les faltaba la adoración sincera que Dios demandaba. Amén. Mire, cuando hay sinceridad de corazón y conocimiento de Jehová, el Señor no tiene que estar recordando que los sacrificios tienen que ser de esta forma. El Señor no le tiene que estar recordando a uno. Cuando uno es sincero con el Señor, de que la adoración tiene que ser de cierta forma, eso sale naturalmente del corazón. Ahí está casi bien. Sí, ellos estaban contentos porque los muros externos del templo fueron a restaurar. Sí. Pero en su interior, los muros de su corazón no estaban protegidos por el Señor, porque ellos habían puesto su mirada en las cosas exteriores. Había dejado que la carnalidad misma, La carnalidad, sí. fuera la que lo mismo diera. Y eso es lo que estaba pasando. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Amén. Inclusive aún con el Espíritu Santo en nuestro corazón, el creyente puede caer en la apatía, más de lo mismo, yo estoy aquí, dale que tal. Tenemos que siempre, ¿verdad?, examinar nuestro corazón, como dice Pablo, examinamos, ¿verdad?, vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Gloria a Dios, Señor. Me llama mucho la atención de Isaías en el capítulo 5, donde él habla de la viña, que por no cubrir bien se cuelan los... Sí.
Y yo creo que esto era lo que el Señor le señalaba al pueblo, nos señala también un día a nosotros. Sí, que él la puso en un lugar fértil, sí, pero cuando fue a cosechar tenía uvas silvestres, sí, aún con todo lo que Dios había hecho para que diera buen fruto. Pero la pequeña zorra, cazando la zorra, sí, la que estaba hablando allá en el libro de los Cantares, que se refiere, sí, cazando las zorras pequeñas que echan las peñas a echar a perder los sembradíos, amén. Sobre todo ellos. ¿Por qué? Porque ese pecado se mete y adormece y emboba a la mente. Eso mismo también fue lo que le pasó en el contexto de lo que vemos del pueblo. Amén. Así que, ¿qué pasó? Se cierra el libro de Malaquías, empieza la brecha de 400 años hasta que aparece Juan el Bautista, ¿ok? La severa advertencia a través de Zacarías, a través de Malaquías, Ageo, la última advertencia redactada en la Biblia que vemos, ¿ok? Le dio esa severa advertencia, pero también le habló de la esperanza que vendría, amén, porque no solamente vendría juicio, sino a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, amén. ¿Está bien? Aquí uno, pues, no podría venir así, viene un día ardiente como un horno y todos los obreros y lo que hacen maldad serán estopas. ¿Usted lo que es una estopa? Un bolluco de hilos. Usted tiene un barbecue y le echa un montón de hilos y porquería y yo, en un segundo. O sea, se prende y se desaparece. Y así le va a pasar a los malos. Muy bien. No le va a dar ni raíz ni rama. Está bien, pero los malos, pero nosotros no estamos puestos para eso por la misericordia de Dios y la salvación en Cristo. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Va a haber un desenlace, un juicio para los malos y una gracia y una gloria para los que han sido redimidos. Amén. Así que, como vamos a ver adelante en el gráfico que vamos a mostrarle en el vídeo, ¿okay? El Mesías estaba en camino, en su primera venida. Estamos hablando desde el punto de vista de Malaquías. ¿Okay? Y venía a lidiar con el verdadero problema de la humanidad. El problema de la humanidad no era Babilonia, ni los asirios, ni los egipcios, ni los medos, ni los persas. Era el pecado, era peor, era el pecado que todo el mundo llevaba. Pero cuando viniera el Señor Jesús, ¿estaría listo el pueblo para recibirlo? Ahí que está eso. Amén. Esta ilustración que vemos allá ilustra precisamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es una ilustración refiriéndose a Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan vio y miró y vio un cordero como inmolado, o sea, que estaba herido pero estaba vivo. Entonces aquí la ilustración es que la sangre del cordero sale para el perdón del pecado. Amén. Cuando el Cordero viniera, ¿estarían listos para recibirlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué el Evangelio de Jesús es la única solución para nuestro verdadero problema de pecado en el corazón? Y lo que no es el corazón también, el pecado está por todos lados. ¿No hay otro camino? No hay otro camino. El Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Amén. Que estamos sumergidos a la médula del pecado. Ese es el capítulo 4, verso 1 de Malaquías. Pero el Evangelio es el verso 2. A los que temen su nombre nacerá el sol de justicia. Amén. Hay esperanza segura en Cristo Jesús. Amén. Así que ilustrando, ¿verdad? El gráfico, yo sé que no lo pueden leer desde allá, pero se lo voy a ilustrar aquí. El regreso del pueblo que salió del exilio y llegó a su tierra otra vez. Parece que toda la Biblia ilustra y habla o tipifica a Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento vemos a Ciro. Ciro, Dios lo iluminó para decretar que el pueblo, los esclavos, podían regresar a su tierra. Amén. El paralelo, ¿ok? A Ciro le llaman el ungido para gobernar y reconstruir el templo, porque él fue el que propuso esto. Vemos a Jesús, cuando vayamos la semana que viene a Juan capítulo 1, como
como lo va a presentar Juan el Bautista, el ungido de Dios para gobernar, pero Él es el templo, amén. A Él vendrán los pueblos para adorar, dice el Señor. En el Antiguo Testamento vimos a Zorobabel, que fue uno de los que dirigió a los que regresaron. Él regresó del exilio. Jesucristo es descendiente de la línea misma, según la genealogía de Zorobabel, es de esa línea paternal. ¿Amén? Zorobabel es el principio del exilio, o sea, cuando regresó, y el final del exilio viene a través de Cristo, porque entonces vamos a salir de esta tierra para la eternidad. Esdras es el otro, ¿se acuerdan de Esdras, que leyó la ley del pueblo? Escriba, sacerdote y escriba. Se dedicó a estudiar, obedecer y enseñar la ley del Señor. En Jesús, Él es la ley, Él es la palabra de Dios. Amén. Incluye la ley y testifica de Él mismo. Él, cuando decía, tu testimonio no es verdadero, porque tú das testimonio de ti mismo. Y decir, mi testimonio es verdadero, porque sí, porque yo soy el verdadero. ¿Ves? Porque los judíos siempre querían algo que secundara. Yo lo secundo, pues el Señor se secundaba él mismo. De la misma forma que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ¿por quién juró Jehová? Por él mismo. ¿Por quién más va a jurar? No puede jurar por más nadie. Amén. Nehemías fue el otro que regresó y reconstruyó los muros. Un hombre de oración. Jesús era un hombre de oración también. Amén. O sea, lo que vemos son los ejemplos de estos varones en donde lo vemos reflejado. ¿Ok? El sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Allí lo vemos, salvación, ¿verdad? Capítulo 4, verso 2. Amén. Y la aurora de Dios, o sea, el lucero resplandeciente de la mañana, nos visitará y nos guiará al camino de paz. Lo vamos a ver en paralelo, lo veamos la semana que viene, el capítulo 1 de Lucas. Amén. O sea, ¿qué no apunta a Jesús de toda la Biblia? Todo tiene que ver con Jesús. Amén. Así que resumiendo, antes de ir a las porciones de la palabra, después de Malaquías, Dios silenció su boca por 400 años, por lo menos en la forma que la vemos escrita en su palabra. ¿Ok? Sin embargo, Malaquías profetizó sobre un mensajero que vendría a preparar el camino para que el Mesías viniera. De aquí yo vengo y os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y para que no quede duda, que el Señor Jesús eventualmente diga, yo digo que Elías ya vino, Juan el Bautista. Desde ahí no hay que ponerse a adivinar ni nada. El Señor lo dijo claro. El Señor lo dijo clarito. Dice, de los que se han nacido de mujer, ninguno es más grande y más mayor. Siglos más tarde, Juan el Bautista llegó como el mensajero que preparó el camino para Jesús. La gente pensaría que en esos 400 años el Señor se olvidó y se desapareció. Simplemente estaba pasando el tiempo para cumplir el próximo paso de su historia de redención. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Así que la última palabra del Antiguo Testamento de la ley, ahí, ¿cuál es? Maldición. Un recordatorio de la consecuencia de nuestro pecado. Pero en el Nuevo Testamento, una de las primeras palabras que escuchamos de Jesús es bendición. Amén. Y cuando vamos al fin del Apocalipsis, ¿qué vemos allá? La gloria de Dios y los santos con él. La bendición vemos ahí. Amén. Porque el que carga nuestra maldición es el que nos trae bendición. Entonces, el Señor Jesús. Así que vamos a ir a las porciones bíblicas. Déjeme ir al vídeo, segundito. Ponte el volumen, segundo, ¿verdad? Dale. Se trae un momentito. Los exiliados volvieron, la ciudad fue reconstruida, el templo restaurado. La adoración de Dios había comenzado. Pero en muy poco tiempo, el pueblo de Dios, dirigido por sacerdotes infieles, comenzó a adorar de una manera profana e inútil que contaminó el templo y la adoración a Dios. Dios les dijo a los sacerdotes que habían profanado su nombre
Esa adoración no tenía valor y esta palabra de Dios, dada por el profeta Malaquías, sería la última palabra de Dios durante más de 400 años. Malaquías tuvo la difícil tarea de ser un profeta llamado a predicar la verdad a personas a quienes no les importaba y no querían escuchar la verdad. Ustedes desprecian a Dios, dijo a sus sacerdotes. Le ofrecen sacrificios que no son dignos, le ofrecen sobras y pocas en lugar de darle lo primero y lo mejor. Él les dijo que sus ofrendas de animales cojos, lisiados y ciegos no eran los sacrificios perfectos e impecables que Dios pedía, que Dios esperaba. Los sermones de Malaquías no terminaron con la crítica de la calidad de los sacrificios del pueblo de Dios. A continuación señaló también la falta que había en la cantidad de sus sacrificios. La gente le estaba negando a Dios el diezmo que él requería. Malaquías acusó a la gente de robar a Dios, de guardar lo que le pertenecía a él legítimamente. Luego desafió a la gente a probar las promesas de Dios. Dale a Dios lo que es legítimamente suyo y ve si Él no abre las compuertas del cielo para derramar bendiciones en tu vida. Cuando haces esto, dijo Malaquías, entonces te convertirás en la envidia de todas las demás naciones. Malaquías advirtió a la gente, pero también profetizó sobre una esperanza que vendría. Le dijo a la gente que el Mesías vendría y proporcionaría la solución para el verdadero problema de la humanidad, el pecado en sus corazones. En las palabras finales de la profecía de Malaquías, proclama que vendrá un día de juicio, cuando la ira de Dios será como un horno, quemando el rastrojo y la maldad de su injusticia. Pero en palabras que nos dejan con el último suspenso del Antiguo Testamento, Malaquías declara que otro Elías vendrá, uno que traerá el gran y terrible día del Señor. Este nuevo profeta hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y si sus corazones no se reconcilian, Dios vendrá y golpeará la tierra con una maldición. ¿Quién es este nuevo Elías que vendría? El Nuevo Testamento nos dice que es Juan el Bautista, un predicador que llamó a las personas a arrepentirse y volverse a Dios, para prepararse para el que vendría. Y aunque hayan sido después de 400 años de silencio de parte de Dios, el nuevo Elías sí vino, y al que proclamó fue Jesús. Y Jesús ha venido a bendecirnos. Él resuelve el problema del corazón que tenemos. Él cura en nosotros la maldición del pecado con buenas nuevas, para que podamos tener una vida nueva con Él y podamos así adorar en espíritu y en verdad a nuestro único Dios, a quien ahora ya no despreciamos. Así que la cosa no se queda ahí, el mensaje de Malaquías, amén. Todo continuaría, tan pronto vamos al Nuevo Testamento. Amén, bendito sea el Señor. Así que vamos a continuar con la porciones bíblicas, ¿verdad? Hay una pregunta que aquí. ¿Cómo puede servir la profecía de Malaquías sobre un gran y terrible día del Señor, tanto de advertencia como también de ánimo? Amén. ¿Por qué es advertencia? Porque dice ya los que odian al Señor. Exacto. Y se va a venir y aquel día los abrazará. Y no les dejará ni raíz ni rama. Pero, ¿por qué de ánimo también? Porque a los que temen su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaréis como becerros de la manada. O sea, el ánimo no es decir, pecador, quédate así, porque al final el Señor va a arreglar como quiera. Eso sería algo hecho como la medida para los puertorriqueños que les gusta que las cosas se queden como están. Y al final, no te mueres, que al final siempre va a venir alguien y va a arreglar. Esa es la psiquis del puertorriqueño, completamente errónea. Dice, a los que temen
nombre. ¿Ven? Más adelante, vamos al Evangelio de Juan. Y el Señor, mire cómo dice esas mismas palabras en boca de Juan el Evangelista. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todo estriba en si le hemos creído al Señor por medio de Jesucristo. Amén. Así que vamos a tener 3 lecturas bíblicas, una en Malaquías capítulo 1, otra Malaquías capítulo 3 y una en Malaquías capítulo 4. Nuestros 3 hermanitos voluntarios para leerla en nombre de Jesús. La primera, ¿quién digo yo? Lorian. La segunda, Maíta Rosada. La tercera, Maíta Casimira. Cuando vayan a leerla, le pasamos entonces un micrófono. ¿Llega? Sí, el próximo que se lo pasamos a la tercera, a la Maíta Casimira. A ver, vamos a leer Malaquías 1, del 6 al 10. Malaquías 1, 6 al 10. La Maíta Lorian. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Amén. Vamos a través de una pregunta para poder entender esta porción. ¿Cuáles fueron algunos de los errores que mencionaron, verdad, que los sacerdotes cometían en este pasaje? Usted puede ver cuál. Llevaban animales inmundos, ofrecían pan inmundo. ¿Qué podría ser un pan inmundo? O sea, estas son cosas reales. Estaban los panes de la proposición. Tenían que hacer sí. Pues estaban presentando el pan cualquier otro, menos el que Dios había pedido. Los animales, ¿cómo tenían que ser? Pues sin defecto. Sin defecto. Estaban presentando animales con defecto. ¿Cuál es el argumento que le hace Jehová? Vete y preséntaselo a tu príncipe, a tu rey, a ver. Preséntale un cordero cojo, a ver qué te va a decir. No se lo presentaban a los humanos, pero tenían la fuerza acá, como decimos, de presentárselo al Señor. Meta luz. Ese es el asunto. El asunto es la conexión con el corazón. El asunto no es que, ay, es que yo estoy ciego, no vi lo que ofrendé. No, ellos lo hacían porque querían salir del paso, era todo lo que estaba hablando. No le importaba. Lo externo, la apariencia. Eso iba a decir yo. Caín y Abel, muy bien. ¿Cuál fue? ¿Por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque trajo de lo mejor. Exacto. Hay personas que cometen el error y dicen, no, lo que pasa fue que Abel ofreció sacrificio, ¿verdad?, de animales, que es lo que Dios quería. Pero ¿quién le había dicho a alguien que había que hacer holocaustos de animales? Eso es mucho después, hermano. Eso fue cuando el Señor dio la ley, eso faltaban miles de años todavía. Amén. No es que una era animal y otra era de verdura, es que el de Abel dijo que era lo trajo lo mejor, lo mejor de lo mejor. Esa es la verdadera adoración. Caín trajo una ofrenda. Trajo una ofrenda a salir del paso. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Por el juicio de Jehová que pasó después. ¿Okay?
Así que es bien importante que podamos, desde ese momento al principio, ya estaba la apariencia. Y otra cosa que podemos ver también es que obviamente estaban haciendo lo que querían, porque en ese caso Dios estableció un orden de cuál era lo que tenían que ofrendar, y ellos estaban entonces ofrendando lo que ellos les daba la gana, vamos a decir así. En el caso de Caín y Abel, el Señor no había especificado. Ajá, nada, pero aquí sí. Pero aquí ya había una guía clara, ¿verdad? El pan, la ofrenda, ¿sabes? Los animales para el holocausto. ¿Ok? Había un descuido total Sí. en cuanto a lo que Dios pedía. No consideraban lo que Dios y lo que Dios le había mostrado, su amor, su bondad, su misericordia. Se había dado todo claro allí. Y ellos no Sin querían. embargo, su corazón lo que hizo fue alejarse de Dios. ¿Cómo? No querer tener compromiso. ¿Cómo es posible, exacto, cómo es posible que con su mente no pasara que el Señor se iba a dar cuenta de la falsedad que había? O sea, el Señor no iba a ver que el animal era como, pero el Señor, no, como dice la hermanita Lucy, lo que implica, El corazón. ¿cuál es la relación entre esos errores adredes y el corazón detrás del acto de adoración? Acuérdense, ¿por qué le dice a los sacerdotes? Estoy seguro que el pueblo entero estaba en esto, pero el pueblo veía a los sacerdotes estaban ofreciendo el ciego y el cojo, pues yo ofrezco el ciego y el cojo también. Porque ahí es que está la carga de los que tienen que ser ejemplos, que tienen que ser el ejemplo que Dios quiere que ellos sean. Hoy día, perdón. No. Sí. Eso nos habla a nosotros hoy día de cómo nosotros debemos ofrendar a Dios. ¿Qué pide Dios para que le adoremos? Tal como le pidió a ellos, y hoy Dios nos pide un corazón contrito y humillado, un corazón que se humille, que sea humilde, sencillo. Amén. Un corazón que quiera agradarle a Dios. Amén. Que quiera agradar al Señor. Pues, si el corazón cuando Dios le alabamos y le adoramos, Él pone en nosotros el gozo, pero ese gozo trae una manifestación. Amén. Una manifestación, y somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Que cuando es el Espíritu Santo, no hay esa rutina en lo que cayeron esta gente. Y aún así, la palabra, y aún así la palabra nos manda que estemos pendientes, porque la carne está ahí todo el tiempo tratando de, porque esto es fruto carne, la carne, esto que estamos viendo aquí, la carne aflora, tenemos que siempre estar pendientes de mantenerla a raya, como dicen. No, y que el Señor nos dice en este tiempo, cántame con inteligencia. Ajá. No que te quede ahí asombrado, oyendo a otro. No, o sea, esa es la oportunidad del pueblo de encenderse. Amén. Para poder servir. En No hay otro momento que tenga la iglesia en todas las cosas para poder unirse y servir al Señor. Amén. Es la única, no hay otra. Que yo sepa, Dios no ha establecido otra forma de cómo nosotros rendirle a Él pleitesía por lo que Él es. Bueno, sí, la adoración que abarca todo, la adoración abarca nuestra vida completa. O sea, ¿qué somos nosotros delante del Señor? Aquí la adoración de estas personas en realidad no era adoración, era todo una apariencia, porque la adoración es cuando el corazón tuyo, redimido por el Señor, te mueve a serle obediente a Él. Involucra. Exacto, y toda tu vida no es una apariencia, toda tu vida es íntegra, tu vida es genuina delante del Señor. El Señor te ve, como el Señor veía el corazón de David. La gente no veía el corazón de David, Saúl no veía el corazón de David, Jehová veía el corazón de David. El Señor ve nuestro corazón, el Señor conoce nuestras limitaciones. Por eso que Él envió a Cristo para redimirnos, amén, de toda maldición. Pero su Espíritu ahora nos mueve a andar en sinceridad y en genuina adoración al Señor, amén, todos los días. Ahora, estos errores que estaban cometiendo los sacerdotes, ¿por qué son tan ofensivos para el Señor? ¿Qué implicaba? El que le dieran, Yo desobedecía. el que le dieran un cordero así como este. Bueno, pues pues no tenía. Ay, dale al Señor ahí para que no moleste más nada. Ajá. Es como que también se hizo una costumbre ya y ellos lo hacían Exacto. por cumplir. Mira, lo que estaba en el corazón.
Total, si eso se va a quemar. Ay, dale cualquier cosa, si eso se va a quemar. ¿Ve? Entonces uno dice, no, es que esa no es la actitud es lo mejor para el Señor. Entonces no entendían lo que implicaba esto. ¿Okay? El animal que se iba a sacrificar tenía que ser sin defecto, porque Cristo iba a ser sin defecto. Esa es la parte que ellos no le daban la gana. ¿Okay? Tenía que ser lo más ilógico del mundo para que ellos entendieran, pero qué pérdida tan grande hay aquí, qué gran sacrificio se está haciendo. Algo que es tan valioso, yo lo estoy matando y quemando. Eso mismo hizo el Señor Jesús. El Señor ofrendó a su Hijo en sustitución de nuestros pecados. Ese es el mensaje que el Señor quería que ellos entendieran. Pero ya usted ve aquí, no lo habían entendido. Cuando llegó Juan a preparar el camino del Señor mediante el llamado al arrepentimiento, los encontró mejores que los que estaban aquí. ¿Ok? Así que el pueblo llevaba al Señor sacrificios no aptos, ¿ok? Lo cual nunca le hubiera pasado por la mente llevárselos al gobernador de la provincia de Judá. Jamás dirían, Dios me libre, yo le llevo un cordero como ese a Herodes en sus tiempos, cuando llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Quién en su juicio cabal le iba a llevar un cordero así a Herodes? Mira, Herodes, estaba pensando en ti y te traje este. Nadie lo iba a hacer. Ahí está Rosario. Eso demostrar una falta de fe también. Claro, falta de fe. Era por salir del paso, era más de lo mismo. Y hoy se ve lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Hay muchas personas que le llaman adoración a las canciones, a las canciones comerciales cristianas, como si eso existiera. No, y satisfacer el ego. Sí. Y usted lo ve, lo La más grandeza, grande, la las fama, luces, los estadios llenos, luces, y todo el mundo haciendo la obra y todo ese asunto ahí. Ya se sabe a quién están glorificando allí. ¿Ve? Una cosa que también, eso me hace pensar cómo nosotros venimos aquí a adorar al Señor, cómo estamos nuestra mente y nuestro corazón. Cuando venimos los domingos, los martes, los jueves, que decimos que tenemos que ir o de verdad queremos ir a adorar al Señor. Exacto. ¿Cuál es nuestra actitud? Exacto. Que podría representar lo que ellos también estaban Y llevando. por eso digo que cuando ha habido veces que uno no se ha podido congregar consecuentemente por diferentes razones, uno llega aquí y me dan ganas de convertirme otra vez. Amén. Porque uno desea estar en la casa del Señor. Amén. Ahí está la casa aquí. No, y es lamentable es que se pierdan los hermanos estos estudios que son edificantes para poder Así servir es. al Señor. Sí. Por eso lo estamos grabando. La Lo voluntad estamos de grabando para que los hermanitos que quieran lo puedan ver también. Amén. No es lo No, ideal. no es lo Lo ideal. ideal es que estemos todos en vivo interactuando. Aquí. Usted dice, muy cierto. que en verdad cuando el pueblo se une a obedecer y a hacer la voluntad del Señor, llega la bendición. Amén. Dios guarda, ampara y protege Amén. a su pueblo. Por eso, mejor llego atrás. Y a mí me está pasando que todos estos estudios son del Antiguo Testamento, pero yo no dejo de pensar que la iglesia de hoy está como estaba ese pueblo, la iglesia en general, ¿verdad? No estoy, yo por lo menos lo veo así, yo por lo menos lo que yo siento de parte de Dios es como que, y nosotros estamos más o menos haciendo lo mismo que hacían ellos. Porque esa cosa de la idolatría, cómo están las iglesias hoy en día, de separarse del mundo, porque el Señor quería que ellos fueran un pueblo separado para Él, y hoy en día el mundo está, la iglesia está con el mundo y el mundo en la iglesia, y queremos las costumbres, ellos querían las cosas de otros pueblos, ¿verdad? Los reyes del pueblo, y la iglesia quiere hoy, el mundo metió en la iglesia con el nombre de Dios, pero que el mundo, que es tan agradable para ellos sentirse, así, y de verdad que a mí me duele el corazón, porque tenemos que pensar bien verdaderamente, ¿verdad? Que no estemos cayendo en eso mismo de lo que el pueblo cayó también ahí. Muy cierto, porque cuando nosotros hablamos aquí acerca de la apatía que viene por tener
asunto para este pueblo moderno, porque aquí el problema de la gente no es que están adorando muñecos en su casa, el pueblo en general, es que esos dioses están más solapados, están más insertados en todo la psique, porque están las redes sociales, está el yoísmo, está el individualismo, está el materialismo, está el feminismo, está todo ese asunto de contradecir al Señor respecto a que el Señor nos creó varón y hembra. Todas esas cosas son las que permean y son lo que llevan a la gente a ser como son hoy día. Entonces, pues, cae en una apatía porque también el mundo donde vivimos, especialmente en este hemisferio que estamos aquí, está todo hecho ya. Hay tanta comodidad, tanta facilidad, por más que la gente llore y se queje. Hay tanta facilidad, tanta conveniencia. Le dice, pues, en la carne dice, ¿por qué yo me tengo que molestar? Y ya está todo hecho. Y todo eso es usado por el diablo para seguir confundiendo a la gente. Entonces decía el Señor, al Señor venga, vaya fe. Ya fe. Pero no es como lo predica la falsa iglesia, diciendo cuando venga el Señor, todo el mundo va a ser cristiano. No, cuando venga el Señor, va a decir aquí, el que lo viene de aquí, todo el mundo está perdido. Pero de momento aparece uno allí, aparece otro aquí, dos aquí, tres aquí, cuatro allá. Así que va a ser, hermano. Imagínate que se ve. Sí, ya lo digo. La falta de fe hoy es lo que hace que la iglesia se vea más incrédula que nunca, porque no está creyendo a lo que Dios ha dicho a través de esta palabra. No lo está creyendo, no lo está viviendo, no lo puede vivir. ¿Y sabes por qué? Porque no hay un nuevo nacimiento. No, y porque no le están predicando la palabra, le están alegorizando muchas cosas. Se predica mucho, pero no se expone la palabra. Se hacen historias, se hacen vivencias, se hacen talleres, se hacen dinámicas, se hacen alegorías de la palabra, pero la palabra de Dios, predicada como está, en muy poco lugar. Pero que en el creyente que es nacido de nuevo se tiene que evidenciar, que busca a Dios, que cree. Por ejemplo, si un cristiano que ya conoce dice, Dios me manda que estudie, Dios me manda que escudriñe, desde el principio de que uno se convierte, lo primero que te entregan es una Biblia. Ahora, ¿por qué tú delegas la Biblia? Para que otro te diga. Ese es el problema, la comodidad que hoy hay. Hay personas que piensan que solamente orar cuando se congrega aquí. Ya ni Biblia, con un celular ahí o lo que le proyecten ahí al frente y ya. Sí, ya. O sea, yo entiendo que es el descuido que hay en lo que yo he creído. Estoy conforme con lo que me dan. Pero Dios te mandó a alimentarte a ti mismo porque el pueblo de Israel tenía que salir todos los días a buscar el maná. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de hoy? Sí. Exacto. La comodidad, lo que me conviene, es lo que la gente hoy busca. Y piensan, lamentablemente, con esa mente oscura, que Dios va a aceptar lo que ellos le están queriendo dar. Y no creo que proceda, porque Dios es claro en cuanto a las palabras y lo que Él dice. El que va a llegar a Él es porque creyó en Jesús, en su Hijo, y porque nació de nuevo. Ya no se predica. Porque no vive una vida dependiente de otro. Porque yo en Estados Unidos, cuando nosotros tuvimos, yo no me afiancé a una sola cosa. Yo escuchaba el que estaba hablando. No me mencionaba, no me decía la doctrina de Cristo. Pues por aquí que más derecho y seguí claro. Pero la gente hoy por comodidad se quedan sentadas y aquí estoy cómoda, aquí no hago nada de lo que Dios me manda hacer. Exacto. Nada, porque no obedecen. Es así. Es así, se quedan en la misma camino. Ese movimiento, esa apatía, esa apostasía. Pero es que en general, por ejemplo, ahora con la cosa de las redes sociales,
ya no sé, ya eso de que Cristo salva, ya eso de que hay que arrepentirse, ya eso no se predica, ni que Cristo viene, todo es el que Dios es bueno y que tú estás bendecido por Dios, pero nada de Cristo ni de... Hermana, ya ni es... Están envueltos en pecado, pero todo está bien. Pero también hay una ley, ¿verdad? Y esto no sé, creo que una ley que le ayuda a la iglesia del gobierno. Del gobierno, de ayuda. ¿Ayuda en qué sentido? Beneficios y cosas que le dan. Yo sé que la iglesia que iba en Caguas tenía eso. Y entonces muchas veces la iglesia no hay que hacer estas cosas que antagonizan con intereses políticos. Yo creo que usted se refiere en esa iglesia había escuela. ¿Perdón? ¿Veía una escuela? Sí. Eso es. Sí, pero a veces consigo ahí. Sí, porque es que hay una ley en Puerto Rico que es sobre tiene un nombre, para las iglesias que tienen una escuela. Entonces hay unas libertades, pero también hay una amarre, también con unas exenciones y unas... Pero te estás dejando comprar por el dinero. Exacto. Entonces entra mucho en este litigio siempre de que el gobierno pero nos quiere amarrar aquí, pero ¿para qué te tienes que asociar con el gobierno? En Estados Unidos la iglesia tiene lo que le facilita, no pagan tasas. Todo porque están hablando no tienen que pagar tasas. Exacto. Y ahí está el asunto, ¿verdad? Yo lo cuento siempre muy controversial, este asunto de que las iglesias tengan grandes, porque el asunto viene por las iglesias poseer propiedades, inmuebles, lo que el gobierno quiere ponerle impuestos, ¿verdad? Y entonces ahí que viene todo este asunto, esta tentación de irnos o irse a la iglesia según el mundo, agradando al mundo para obtener beneficios contributivos. O sea, nuestros negocios no son los negocios de este mundo, amén. Tenemos que estar envueltos con los asuntos del Padre Celestial. Ese es el problema. Y muchas veces esas escuelas, de esas iglesias, con la intención de llegar a los padres para que se conviertan, no se convierte en ninguno, ¿verdad? Tienden a ser un chojo de muchachos malcriados que están allí, que se los llevan allí a la iglesia, a la escuela donde está el pastor, para que el pastor le ponga vergüenza, la vergüenza que no le ponen los papás. Eso en realidad no funciona. Muchos maestros terminan siendo hasta inconversos, y cuando viene a ver en una escuela como cualquier otra, diciendo todas, muchas de ellas. ¿Ok? Continuamos acá. Pero así es que está el mundo, hermanita Casimir, Rosana, de Casimir. Malaquías 3, del 7 al 12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿En qué sentido le estaba robando el pueblo a Dios, según nos dice Malaquías aquí? Dejaron de diezmar. No estaban diezmando. Era cuestión más de que no le creían nada. ¿Para qué había puesto Jehová el diezmo? Para sustentar a los mismos de sacerdotes, a los levitas. A la tribu de Leví. La tribu de Leví no tenía herencia en Israel, no tenía tierra. Las otras tribus sí, para que de esa bendición del fruto de esa tierra, ellos dieran la 10ª parte para así sostener a la tribu de Leví. La tribu de Leví se iba a encargar de santificarse y de representarlos a ellos, de ser tribu de sacerdotes, para representar al resto de las tribus delante de Jehová en la adoración impuesta por Jehová.
pues se habían olvidado y no estaban dando la porción que Dios les había especificado. La porción que Dios les había especificado en el Antiguo Testamento era el 10%. La primera palabra 10. ¿Ok? Dicho sea de paso, la porción que Dios ha especificado para el nuevo pacto, ¿cuál es? Según lo que propuso en su corazón. No hay un diezmo específico. En ninguna parte del Nuevo Testamento se especifica un diezmo. Muchas personas dicen que los carnales no tengo que dar nada. Los que andan en la carne pura, qué bueno, no tengo que dar nada. ¿Ok? Sin embargo, el Señor le está poniendo en el corazón lo que hay que ofrendar, pero ellos están haciendo los sordos. Sí. No hay una estipulación fija en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo es el que mueve al dador alegre. Amén. Nadie dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Así que en un día se dará aquello, en un día dará lo otro. El asunto es que Dios mueve el corazón para que los creyentes suplan lo que hace falta en la obra del Señor. Amén. Pero no podemos especificar, hermano, es un diezmo calculado con calculadora. Si eso es lo que el Señor le ha puesto en el corazón, amén. Pero la iglesia no puede ser impositiva. Amén. Digo esto porque hay congregaciones que son impositivas. ¿Qué? Son impositivas. Entonces, ¿por qué impositivas? ¿Usted es el Espíritu Santo? Yo no soy el Espíritu Santo. Están imponiendo a usted lo que el Señor le tiene que poner a usted en el corazón. Es lo mismo que las peticiones de ofrenda manipuladas. Aquí estoy. Eso sucedió esto una vez, me acuerdo, hace unos años, por eso dejé de conjuntarme con ciertas personas. Aquí vamos a recoger esta ofrenda, que aquí hemos estado con esta conferencia, pero no le hemos pedido un chavo a ninguno de ustedes. Entonces yo digo, ¿y quién te mandó a hacer la conferencia también? ¿Quién? Entonces empiezan a cobrar, que todos estos hermanos los trajimos de por allá con los pasajes, ¿ustedes no han cobrado pasajes? Como que dice, ya está vendiendo. ¿Cómo se llama eso? Manipulación. Sí. Entonces dice, aquí tengo yo 80 pesos, sacó 80. 80, 90 pesos. Sacó 80 y después encontró 10 más. Tengo 10 más, 90 pesos. Ahí está en el plato de la ofrenda. Porque lo que dijo. Claro, porque él va a coger esa ofrenda otra vez para él. Y lo que nos dijo era que sacáramos todo lo que teníamos en la cartera y lo saque todo lo que tiene en la cartera y échalo ahí. Porque él lo hizo para que vieran que. No puedo creer esto. Y nosotros con esa vergüenza, porque habíamos ido con un grupo de los hermanos de la iglesia y yo una no vergüenza que tenía. Yo decía, tan gozoso que habíamos estado el día entero y ahí lo dañaron. Lo dañaron con él. Yo decía, ¿pero qué es esto? Yo no puedo creer. Entonces, y sigue el llamado, ¿sabes? Y extendiendo la cosa como para exprimir la gente, llegó. ¿Y dónde está el Espíritu Santo aquí? En la manipulación, no está. Por eso es que Jehová había especificado el diezmo para el Antiguo Testamento, pero él pretendía que lo dieran de corazón, no que lo dieran por darlo, por carga. Pero ni aún eso estaba haciendo. ¿Ok? Dice, traigan los diezmos al alforí. El alforí es la recolección, el sitio de los diezmos. Y que haya alimento en mi casa. Y pruébame en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre todos ustedes bendición hasta que sobreabunde. Oiga, otra necedad, le daban el becerro o el cordero con la pata partida así. Y entonces le robaban y no le daban los diezmos a eso y se creían pidiendo sin no dar cuenta tampoco. Esa es la necedad del hombre. Qué fuerza cara tenía. Ahora pregunto, ¿verdad? Trayéndolo a nosotros, ya no ellos, nosotros, ¿por qué piensan que a Dios le interesan tanto tus finanzas? ¿Y qué revela nuestras finanzas sobre nuestro corazón? Porque es que la palabra clave, la palabra trick question es nuestras. No, son de él, tras Dios. Es que no hay nada que sea nuestro. Es que todo es de él.
entonces es de él y no va a dar lo que él te dijo. Entonces esa es una necedad igual o peor que la de decirle al Señor, el Señor no se está dando cuenta ya en el Antiguo Testamento que yo le estoy dando de menos y no ha pasado nada. Y le llevan el cordero así y se lo disfraza y le pongo la patita escondida así, él no la ve, no me dice nada. No dice nada, míralo ahí. Al final el Señor todas las cosas la ve, aunque te laves con lejía, dice, y amontones jabón sobre ti, todo tu pecado va delante de Jehová. Y eso lo sabían de corazón todas estas personas del Antiguo Testamento. Así que, pero yo esa no lo entiendo, esa pregunta segura. ¿qué revela nuestra finanza? Ya esto es la forma en que manejamos nuestra finanza. O sea, si usted dice, ¡ay! No tengo ni 10 chavos para darse a la señora. 10 cheles, no tengo 10 cheles, no tengo 10 chavos para darse a la señora. Pero ¿cómo tú llegaste a no tener ni 10 chavos para darse a la señora con un Señor que dice que da en abundancia? Sí. Exacto. Y eso es lo que pasa. La forma en que manejamos lo que Él nos provee, que está más habla mucho de nuestro corazón. Amén. Por eso es que todo el mundo que confía en el Señor siempre tiene para poder dar al Señor y dar por gracia lo que el Señor te ha dado. Amén. Me pasó esto cuando estaba en Río Grande. No tenía yo para dar al Señor este viejo. Digo yo, y tocaba ya el otro día pagar la renta. Me hice la loca y lo vi. Y yo, toma, Señor, eso es tuyo. Al otro día me llegó la cantidad que di, llegó doble. Yo di 400, me devolvieron, me llegó un cheque de 800. Mira para allá, amén. Wow, Señor. Así y yo es. no estaba esperando nada de eso. Y he visto de diferentes maneras cómo el Señor en eso no me pierdo, porque yo he experimentado lo que el Señor ha hecho con respecto a eso en la vida de nosotros. Y me ha pasado en diferentes ocasiones, no tenemos para esto, pero no. Yo sé que el Señor les dice que no deja a sus hijos en vergüenza. Y el yo Señor, a los ciegos el Señor provee. ¿Sí mismo yo es? provee. Es que hay que ser fiel al Señor y el Señor entonces es fiel con nosotros. Amén. Él no nos va a dejar desamparados. Bendito sea el Señor. Amén. Así que el pueblo había regresado a la tierra, pero dejaron el corazón, no sé en qué sitio, por allá, por otro sitio. El Señor quería que vinieran y le honraran de corazón. ¿Ok? Jamás podemos pensar de que es que Dios necesita nuestro dinero. ¿Para qué el Señor quiere nuestro dinero? Si Él es dueño del oro y la plata y todo. Amén. Lo que pasa es que a través de lo que nosotros hacemos con lo que Él nos provee, es que Él sabe lo que está en nuestro corazón. Esta parte es bien importante. ¿Ok? El Señor bendice a aquellos que son fieles a Él. Y una de esas bendiciones implica, ¿ok?, las bendiciones materiales, porque hace falta bendición, hace falta las finanzas materiales para vivir en un mundo material, pero nosotros no somos de este mundo, pero tenemos que manejar eso también. Maíta Rosana. Estamos hablando de dinero, pero puede ser el tiempo, puede ser... Sí, claro. Porque mira, podría venir alguien y diga, ay, yo tengo un montón de chavos, no sé qué hacer con ellos. ¡Wow! Ahí está, se los doné a tal iglesia. ¿Piensan que con eso se puede agradar al Señor? Lo opuesto podría ser así. El Señor pudo haber dicho, todos ustedes manganzones que vienen y dan el 20% y piensan que con eso no veo yo el corazón de lo que hay en ustedes también. Eso podría haber sido fácilmente lo que estaba pasando. Y en realidad lo que el Señor busca es, ¿cuál es la razón de aquellas cosas que tú haces para el Señor?
realmente, es porque tú amas al Señor, es porque tú quieres que el Señor se glorifique, es porque tú le sirves como algún esclavo le sirve a su Señor, para la gloria del Señor. Es eso lo que te mueve, gloria a Dios por eso. Cualquier otra cosa que no sea eso, el Señor va a saber la razón. Eso es lo que estaba queriendo enseñar aquí al pueblo allá en Israel del tiempo de Malaquías. Amén. Vamos a leer la última porción. Malaquías 4, 1 al 6. Prestemos un micrófono para la hermanita Casimira para que se saque. Gracias. Ahí. Malaquías 4, del 1 al 6. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramas. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanza y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Muy bien. Hemos visto, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Vamos a algunas preguntas, ¿verdad?, para ir explicando el contexto. ¿Por qué es apropiado que todo el Antiguo Testamento termine con una amenaza de maldición? Pues porque después iba a venir Cristo. ¿Ah? Después venía Cristo. Porque todo aquel que quisiera agradar a Dios por sus obras estaba sujeto a maldición. Amén. El que quisiera cumplir la ley iba a fallar en cumplir la ley, iba a ser sujeto a maldición. Usted sabe el lamento de Eclesiastés. Por eso nos dice, ¿y qué está pasando con Eclesiastés? ¿Cuál es el tema de Eclesiastés? Cuando uno se sienta a meditar bien, él decía, he aquí vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿okay? Todo es aflicción en esta vida, mentira, vanidad, todo es aflicción de espíritu, porque eso es lo que es este mundo. Exacto. Las cosas no duran, se mata a uno para nada, dice el mundo, de la forma humana. No hay nada nuevo, la gente piensa que esto es nuevo, eso existió antes y vuelve lo mismo, todo lo mismo, repetido para que para adelante, todos son ciclos. Lo había visto Salomón y lo redactó allá. Asimismo es el ejemplo de lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Todo es aflicción porque toda esta vida está encerrada en pecado. Tenemos que acudir al que rompe el lazo del pecado, al que rompe la amarre del pecado, y eso es la sangre de Cristo, solamente en Cristo Jesús. Por eso es que el que no tiene a Cristo no tiene la vida, y el que tiene al Hijo sí tiene la vida. Amén. Por eso es que lo decía bien claro. Amén. Por eso dice al final del 1 Juan, he aquí que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Eso es importante, por eso es que hay maldición. ¿Ok? Pero también vemos el Evangelio en estos versículos que hemos leído. ¿Dónde usted ve el Evangelio en los versos del número 6 de Malaquías? Claro. Dice, he aquí
Él hará volver el corazón, o sea, Elías, el predicador que va a venir a traer el mensaje de arrepentimiento, preparar el camino para el Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. O sea, va a predicar en contra del pecado que está rampante. La promesa la vemos en el verso 2. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, cuando Cristo vino, cuando Cristo regrese, va a haber personas que van a ver a Cristo y dicen, ¡ay, ahí viene ese indeseable! Dirán a las piedras, cáiganos encima y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Y cogían los dientes y le echaban maldiciones al Señor. Habrá una inmensa mayoría va a estar así cuando Cristo venga. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, esos son los que están esperando que el Señor venga. Por eso dice Apocalipsis 22, amén. La esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Amén. Ahí vemos la sombra del Evangelio, Malaquías 4:2. Fíjate cómo dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Se imaginan los becerritos brincando contentos? ¿Ah? Allá están los otros quemándose con estopa y acá están brincando en fiesta. Esa es la ilustración que tiene Malaquías. Amén. Porque la ira de Dios no está puesta para los hijos que Él salvó mediante la sangre de Cristo. Antes sí estábamos puestos con maldición, pero ya no. Amén. Y deje ver si esto está funcionando. Se recita funcionando. Hay un verso que no leímos, pero es muy curioso. Sí. Es el 16 del capítulo 3. Ajá. Que dice, entonces los que tenían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que tienen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Amén. Eso es cuando el justo le predica al que no es justo para que crea en Jehová. Amén. Por eso aquí dice la diferencia entre el justo y el malo. Amén. Dice que la diferencia es entre aquellos que, pues, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Dice el verso 14, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Bienaventurados son los soberbios, porque a los soberbios les va bien. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y Dios se hizo algo, escaparon. Mira qué cosa, qué pensamiento. Entonces los que temían a Jehová le dieron buen consejo a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó. Amén. Y dice el 18. Sí. Y el 18 también dice que uno va a discernir entre el justo y el malo. El malo, entre el que sirve a Dios y el que no. ¿Qué es lo que después Jesús dijo? Que es que por sus frutos los conoceréis. Por el fruto conoceremos, exactamente. O sea, que el mismo Señor lo dejó claro. Exactamente. Usted ve eco de esto, lo ve en el Nuevo Testamento. O sea, los preceptos del Señor son los mismos. Claro que el Nuevo Testamento entonces va a estar enmarcado más todo acerca de Jesús más claramente. Amén. Muy cierto. Así que, cerrando ya todo, hermano. El Antiguo Testamento es la historia de un Dios fiel para un pueblo infiel. Bueno, Oseas y su esposa, ¿se acuerdan? Capítulo 5 de Isaías, Jehová y la Biblia. Amén. Termina con un recordatorio de parte de Dios sobre las consecuencias del pecado. Lo vimos aquí, capítulo 4 de Malaquías. Pero también está la promesa que pronto otro profeta llegaría. Amén. Elías. Y prepararía el camino no solo para el juicio, sino también para el cambio de corazón perdurable que solo Dios puede producir a través del profeta Elías, ¿verdad? Así que vemos que Juan el Bautista es ese mensajero que prepara el camino para Jesús. De él vamos a empezar a hablar ahora en el capítulo 1.
anunciaba. Amén. Y ese que Juan anunciaba es que llevaría la cruz por nosotros y nos traería la bendición de Dios. Así que todos estos 4 capítulos, estos 28 estudios para llevarnos al número 29, que habla de Jesús. Amén. Pero por eso es que es importante considerar todo el consejo de la Escritura. Que todo usted quiere encontrar a Jesús. Usted puede ir a Números y encontrar a Jesús, a Levítico, ve a Jesús. Eso está en Levítico en un montón de lugares. Cada vez que habla de todas esas fiestas levíticas, la fiesta de la Pascua, ¿a quién anuncia? A Cristo. La fiesta de las primicias, que está allí, capítulo 16, ¿a quién? A Cristo. La fiesta de los panes sin levadura, ¿a quién apunta? A Cristo. Todas esas cosas apuntan a Cristo Jesús. Que Cristo está por todos lados. Donde quiera, como dicen, ahí está mete la cara en la palabra del Señor. Ahí está hablando de Cristo Jesús. Semana que viene, ¿okay? El nacimiento de Jesús. Vamos a estar hablando en Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. Amén. Ahora la unidad cambia. El volumen 5, el volumen 4 se llama el rescate prometido. ¿Te recuerdas? Ahora esta unidad se llama Dios con nosotros. Amén. Emmanuel. Dios con nosotros. Así que lea Lucas 1 y 2, y si quieren leer un poquito más para adelante, también, allá vamos. Porque Lucas tiene uno de los relatos más completos acerca de nacimiento del Señor. Amén. Mucho más que Juan, claro está. No menciona el nacimiento. Marcos, francamente, más bien habla